El poder profundo de León, la parte de ti que nadie conoce. León. Antes de que el mundo te nombrara como signo de fuego, antes de que la astrología moderna te vistiera con palabras como confianza, brillo o liderazgo, ya existía en ti un misterio mucho más antiguo. Un misterio que nace en el corazón mismo del zodíaco, la llama silenciosa que arde cuando nadie te está mirando, la que sostiene tu identidad, incluso en los días en que sientes que tu luz casi se apaga. Porque aunque muchos creen conocer tu esencia, la verdad es que la mayor parte de tu poder permanece oculta, guardada en ese lugar interior donde habitan tus dudas más profundas y tu fuerza más verdadera. La mayoría ve tu presencia, tu fuerza creativa, tu capacidad de irradiar energía, pero muy pocos entienden el peso que conlleva sostener ese brillo. Saben del fuego, pero no del cansancio. Aplauden tu seguridad, pero ignoran las noches en que tu corazón late, preguntándose si realmente mereces la admiración que recibes. Creen en la imagen que proyectas, pero no en la vulnerabilidad que proteges detrás del pecho. Y es precisamente allí donde comienza este viaje en la parte de León que no se muestra, que no ruge, que no busca aplauso, sino comprensión. Porque León no nace para deslumbrar al mundo, nace para recordar su propio sol interior. Tu verdadera misión no es impresionar, sino despertar un tipo de presencia que no depende del reconocimiento externo. Sin embargo, para alcanzar esa versión de ti mismo, primero debes atravesar un territorio que casi nadie conoce. La herida del reconocimiento, el miedo a ser invisible, la duda que aparece cuando nadie necesita tu luz. Esa es la sombra que rara vez se menciona, pero es justamente la que contiene la clave de tu evolución. Hoy te invito a entrar en ese espacio sagrado, a mirar de frente aquello que siempre intentaste iluminar desde lejos. Porque solo allí, en ese rincón silencioso de tu alma, descubrirás el poder profundo que te define el fuego que existe, incluso cuando el mundo no te está mirando. Y una vez lo reconozcas, nada ni nadie podrá apagarlo. Cuando se habla de León, casi todos piensan en el brillo exterior, la presencia fuerte, la voz que llena una habitación, la energía que parece encenderlo todo a su alrededor. Pero ese fuego visible es solo la sombra reflejada de una llama mucho más íntima, más silenciosa, más antigua. Una llama que no busca atención sino propósito. Una llama que no arde para los demás, sino para recordarle al alma quién es realmente. Y es aquí donde comienza el verdadero viaje espiritual de León, no en el rugido, sino en el murmullo interno del fuego que lo sostiene. Ese fuego interior no es impulsivo como el de Aries, ni expansivo como el de Sagitario. Es un fuego ritual casi ceremonial que arde como si proviniera de un pacto ancestral. León no enciende su llama la custodia. Es un guardián de un fuego que representa identidad, continuidad, memoria del alma. Un fuego que en muchas vidas anteriores
si creemos en el lenguaje simbólico de las almas viejas, fue usado como guía, como protección, como señal para quienes estaban perdidos. Por eso, incluso en esta vida, León siente que si su luz se apaga, algo más grande que él también peligra. La mayoría no lo sabe, pero existen momentos en los que León teme que su fuego no sea suficiente. Ese miedo no se expresa, no se confiesa, no se comparte. Permanece oculto en las noches en que el mundo deja de aplaudir y el silencio pesa más que cualquier escenario. Allí, en ese instante sagrado de vulnerabilidad, el fuego interno de León se revela en su forma más pura, frágil, tembloroso, pero profundamente auténtico. Es en esa fragilidad donde reside su verdadero poder, porque lo obliga a mirarse sin máscaras, sin grandezas, sin expectativas. A veces, este fuego parece disminuir, y cuando eso ocurre, León entra en un territorio que pocos conocen: la desorientación profunda. No se trata de tristeza común, ni de inseguridad pasajera, sino de una sensación de desconexión con su identidad. Como si el fuego que lo define estuviera escondido detrás de capas de ruido, exigencias externas y responsabilidades que no siempre pidió. Pero incluso en ese estado, algo en el interior de León permanece intacto, una chispa que jamás muere, por más que la vida intente apagarla. El verdadero desafío para León no es brillar, sino comprender por qué brilla. No es encender el fuego, sino descubrir qué lo alimenta. Y lo que lo alimenta no es la admiración, ni el reconocimiento, ni el aplauso, aunque a veces lo parezca, sino el profundo deseo de ser coherente consigo mismo. León se ilumina cuando se siente alineado con su verdad, aunque esta verdad no sea grandiosa ni heroica, sino simplemente auténtica. Así la llama interna de León se convierte en un espejo que no muestra su rostro público, sino el secreto, el fuego que permanece incluso cuando nadie lo mira. Ese es el fuego que León debe aprender a escuchar, a proteger y a honrar. Porque es allí, en ese núcleo luminoso y silencioso, donde reside la parte de él que nadie conoce, y donde comienza su verdadera fuerza espiritual. Si existe un territorio donde León rara vez permite que otros entren, es este la herida del reconocimiento. A simple vista, muchos interpretan tu necesidad de ser visto como vanidad, ego inflado o deseo de atención superficial. Pero esa lectura es pobre, incompleta y profundamente injusta. Lo que realmente ocurre dentro de ti es algo mucho más íntimo, más vulnerable, más humano. No buscas aplausos, buscas confirmación de existencia. No anhelas halagos, anhelas reflejos que te recuerden que tu luz sigue encendida. Desde tu nacimiento simbólico como signo solar, la vida te asignó un papel delicado: ser un punto de radiación para los demás. Y aunque esta misión parece gloriosa, también es una carga silenciosa. Porque, ¿qué ocurre con el sol cuando nadie lo mira? ¿Qué ocurre cuando su brillo no encuentra un horizonte donde reflejarse,
Allí es donde surge tu herida más profunda, el miedo a ser invisible. No invisible por falta de talento o carisma, sino invisible en un sentido existencial, como si tu fuego perdiera significado si nadie lo percibe. Esta herida se forma temprano, incluso en experiencias aparentemente pequeñas. Un elogio que no llegó una figura importante, que no te miró con verdadero reconocimiento, un momento en el que necesitabas que alguien validara tu valor y solo encontraste silencio. Para otros signos, estos episodios pueden pasar desapercibidos, pero no para León. En tu mapa emocional, cada ausencia de reconocimiento crea una fisura que con los años puede convertirse en un vacío difícil de nombrar. Esa herida es la razón por la que a veces te esfuerzas más de lo necesario, como si la vida fuera un escenario donde debes actuar constantemente para no desaparecer. Es la raíz de tu autoexigencia, de tu impulso por destacar, de tu necesidad de impactar. Y sin embargo, pocos comprenden que detrás de esta expresión externa hay un corazón que late con miedo, miedo a no dejar huella, miedo a no ser suficiente, miedo a que tu luz no sea vista. Pero aquí está la verdad, que casi nadie te dice: esta herida no es un defecto, es una puerta hacia la autenticidad más profunda que un alma solar puede alcanzar. Cuando te atreves a sentir esta herida en lugar de esconderla, descubres que tu necesidad de reconocimiento no era superficial, sino un llamado interno a conectar, a recordar que tu existencia tiene valor incluso cuando no hay testigos, que tu fuego sigue siendo fuego incluso en la oscuridad. Y cuando llegas a ese punto de honestidad absoluta contigo mismo, algo se libera. La presión desaparece, la máscara cae, el corazón se vuelve más ligero, y el reconocimiento que antes buscabas afuera comienza a nacer desde adentro, una certeza silenciosa, luminosa, sólida, que dice: mi luz no depende de que alguien la vea. Esa es la sanación de la herida del reconocimiento, y es también el comienzo de tu verdadera grandeza. Hay un territorio dentro de León que pocos se atreven a explorar, porque allí se entrelazan dos fuerzas que parecen opuestas, pero que en realidad nacen de la misma raíz: el orgullo y la vulnerabilidad. La mayoría solo ve la superficie, la postura firme, la seguridad, la manera en que León parece caminar por la vida como si supiera exactamente quién es. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una verdad más frágil y más humana. León no se sostiene en su grandeza, sino en el miedo a perderla. El orgullo leonino no es vanidad pura, es una armadura construida a partir de los momentos en los que tu luz estuvo en peligro, de las veces en que tu valor fue cuestionado, de los recuerdos en los que te sentiste invisible. Con el tiempo, esa armadura se volvió tan necesaria que aprendiste a confundirla con tu identidad. Mostraste fortaleza para que no vieran tu duda. Mostraste brillo para que nadie sospechara de tu oscuridad. Pero todo lo que se oculta termina creando sombra, y León,
aun siendo un signo solar, también carga con una sombra que pocos conocen. La sombra solar de León aparece cuando la necesidad de ser fuerte se convierte en obligación, cuando la búsqueda de autenticidad se reemplaza por la necesidad de impresionar, cuando el corazón empieza a endurecerse para no mostrar su miedo a no ser suficiente. Es en esos momentos cuando León se desconecta de sí mismo y comienza a actuar desde el deber, no desde el alma. Se fuerza a brillar incluso cuando está cansado. Sonríe aunque por dentro esté roto. Lidera aunque preferiría ser sostenido. Y aquí aparece el verdadero punto de inflexión. La sombra de León no surge de egoísmo, sino de agotamiento emocional. Surge del peso de cargar una luz que no siempre está listo para sostener. Surge del temor a defraudar a quienes creen en él. Surge del miedo a que si deja caer la máscara por un instante, el mundo descubra que también es vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no es debilidad, es humanidad, es profundidad, es la puerta hacia una conexión más real consigo mismo y con los demás. El camino del orgullo no es un error, es una etapa necesaria para comprender que el verdadero brillo no nace de la perfección, sino de la honestidad. Que la luz más poderosa de León no es la que deslumbra, sino la que revela. Y que sólo cuando reconoce su sombra puede recuperar su centro, ese lugar sagrado donde no necesita demostrar nada para ser él mismo. Cuando León se atreve a mirar su sombra sin juicio, ocurre algo extraordinario. El orgullo se convierte en dignidad. La armadura se vuelve piel. El personaje se disuelve y aparece la esencia. Y desde esa esencia, el fuego interno ese que en las partes anteriores vimos arder en silencio, empieza a brillar con un tipo de luz que no cansa, no exige, no oculta una luz que simplemente es, porque la verdadera realeza de León no está en su corona, sino en su capacidad de sostener su propia sombra sin perder su corazón. A lo largo de su vida, muchos miran a León como un símbolo de valentía, como ese arquetipo que avanza sin miedo, que se lanza al mundo con una determinación casi mítica. Pero esa es solo una parte del relato. La verdadera valentía de León no se encuentra en los gestos heroicos, ni en los momentos de grandeza pública, ni siquiera en las decisiones audaces que otros aplauden desde lejos. El verdadero coraje nace en un lugar mucho más íntimo, más silencioso, más profundo, el acto de sostenerse a sí mismo cuando el mundo ya no lo sostiene. Porque llega un momento en la vida de todo león donde las luces externas se atenúan. Los amigos, la familia, la pareja, el entorno laboral, todos esos espejos que antes reflejaban su valor, comienzan a desvanecerse o a cambiar de forma. Y cuando eso ocurre, León se enfrenta a una verdad que ningún escenario, ningún reconocimiento y ninguna mirada externa puede proporcionarle la necesidad de convertirse en su propia fuente de luz. Ese es el momento en que comienza la verdadera iniciación del signo.
El fuego deja de ser un adorno y se convierte en alimento. La presencia deja de ser personaje y se vuelve esencia. El coraje leonino ha sido malinterpretado por siglos. Se piensa que consiste en rugir más fuerte, en imponerse, en demostrar fuerza. Pero el león que ruge para probar algo no está siendo valiente, está huyendo de su miedo. El león verdaderamente valiente es aquel que se atreve a mirar de frente ese miedo y a sostenerlo entre sus manos sin avergonzarse. El miedo a no ser suficiente, el miedo a decepcionar, el miedo a perder lo que lo identifica. Todo eso que normalmente intenta ocultar es en realidad la puerta que lo transforma. Sostenerse a sí mismo significa para León dejar de depender del reconocimiento externo para validar su existencia. Es un proceso profundo y desafiante porque su alma fue diseñada para irradiar. Pero irradiar no significa impresionar. Irradiar significa ser fiel a su verdad, incluso cuando esa verdad no es grandiosa, ni brillante, ni heroica. A veces su verdad es cansancio. A veces es silencio. A veces es humildad. A veces es necesidad de retirarse del mundo para volver a encontrar su centro. Y ese acto aparentemente simple, pero radicalmente transformador, es uno de los mayores gestos de valentía que puede hacer. A medida que León aprende a sostenerse sin apoyo externo, algo interno comienza a reconfigurarse. El fuego que antes parecía depender de los demás, ahora adquiere una cualidad distinta, se vuelve más suave, pero más estable, menos ruidoso, pero más profundo, menos ansioso, pero más auténtico. Es un fuego que ya no arde para demostrar, sino para existir. Y cuando León entra en este estado, su presencia cambia. Se vuelve magnética sin esfuerzo, luminosa sin intención poderosa, sin necesidad de imponerse. Este es el León que muchos nunca conocen, porque requiere un trabajo interno que pocos se atreven a emprender. Pero cuando lo hace, cuando despierta este coraje silencioso, se convierte en un faro para quienes lo rodean. No porque quiera serlo, sino porque su autenticidad es tan pura que ilumina sin querer. Ese es el liderazgo natural del signo, no el que se construye desde la autoridad, sino el que surge desde la coherencia interna. Y así el verdadero coraje de León no es conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo. No es rugir más fuerte, sino escucharse más profundo. No es demostrar grandeza, sino recordar que la grandeza ya está dentro. Y cuando finalmente logra sostenerse sin necesidad de ser sostenido, se revela la esencia más pura de su misión espiritual, ser un guardián de su propia luz, no para impresionar al mundo, sino para iluminar el camino de quienes aún no han encontrado la suya. Si hay un lugar donde León guarda su tesoro más sagrado, no es en su presencia, ni en su voz, ni en la fuerza que proyecta hacia el mundo. Está en su corazón, no en el corazón romántico ni en el emocional cotidiano, sino en un corazón simbólico espiritual que late con un ritmo diferente al de cualquier otro signo.
Allí, en ese centro ardiente y silencioso, habita un don que la mayoría desconoce, la capacidad de despertar el corazón de los demás. No a través de palabras grandiosas, sino a través de una vibración que se siente más, que se explica, que toca más que se ve, que transforma más que se comprende. El corazón de león no es un corazón común. Es un corazón que fue diseñado para irradiar. Cuando un leonino vive desde su centro auténtico, su energía no solo ilumina su propio camino, sino que tiene la extraña cualidad de abrir puertas emocionales en los demás. Es como si su presencia recordara a los otros algo que habían olvidado: su propia fuerza, su propio valor, su propio potencial. Y ese efecto no es un accidente. Forma parte de la arquitectura espiritual de León, activar en otros lo que ellos mismos no se atreven a ver. Pero este don no aparece cuando León está desconectado de sí mismo. No surge cuando actúa desde la máscara, desde el deber o desde la autoexigencia. Solo se despierta cuando su corazón está encendido desde adentro, cuando ha atravesado su herida, reconocido su sombra y encontrado la estabilidad en su centro. Es entonces cuando el corazón leonino comienza a emitir un tipo de fuego diferente, un fuego que no quema, sino que calienta, que no deslumbra, sino que guía, que no exige, sino que sostiene. Un fuego que otros sienten sin saber por qué. Este don oculto explica por qué tantas personas buscan la energía de León sin entenderlo del todo. Hay algo en la forma en que mira, escucha o simplemente está presente que hace que otros se sientan más fuertes, más vistos, más vivos. León tiene la capacidad de amplificar la luz de quienes lo rodean, incluso cuando él mismo no se siente completamente luminoso. Ese es el misterio. El corazón de León trabaja más allá de su voluntad, más allá de su estado emocional, más allá de su propia noción de valor. Sin embargo, este don tiene un precio. Para poder activar el corazón de otros, León debe aprender a no perderse en ese proceso. Debe saber cuándo sostener y cuándo retirarse, cuándo dar y cuándo protegerse. Porque su corazón, aunque poderoso, también es vulnerable. Y cuando se abre demasiado rápido, puede agotarse. La clave espiritual del signo es encontrar ese punto exacto en el que su corazón sigue siendo generoso sin dejar de ser sagrado. El corazón de León también tiene una cualidad creadora. No crea desde la mente, sino desde la emoción más pura, el amor como fuerza vital. No un amor romántico, sino un amor que afirma la existencia del otro, que reconoce su esencia, que ilumina sus rincones oscuros sin juzgar. Ese amor es transformador. Ese amor es medicina. Ese amor es el verdadero legado leonino. Y cuando León se permite amar desde ese lugar, no solo inspira, sana, no solo lidera, eleva, no solo ilumina, despierta memorias antiguas en quienes lo escuchan o lo siguen. Este es el don que casi nadie conoce, porque no se muestra en grandes gestos,
sino en vibraciones profundas. No se ve en lo que León hace, sino en lo que provoca. Y todo esto ocurre porque su corazón en su forma más pura no es un órgano, es un templo, un espacio donde la luz se concentra para luego expandirse hacia el mundo. Cuando León comprende este don y lo honra, deja de buscar validación externa. Ya no necesita demostrar nada, porque sabe que su verdadero valor no está en su brillo visible, sino en la transformación que provoca a su alrededor, simplemente por existir desde su verdad. Ese es el corazón leonino. Ese es su regalo. Ese es su misterio. En tiempos antiguos, los sabios del desierto y los sacerdotes solares hablaban de un linaje particular, los portadores del fuego del centro. No eran reyes, ni guerreros, ni líderes visibles, sino almas que encarnaban una misión silenciosa, recordar a la humanidad el poder de la identidad cuando el mundo intenta disolverla. Hoy, en esta era de confusión, ruido y fragmentación emocional, ese linaje vuelve a despertar. Y León está en su núcleo, porque si antes la misión de León era iluminar caminos, ahora su tarea es mucho más compleja: sostener el sentido de sí mismo en una época donde casi nadie sabe quién es. Vivimos en un tiempo en el que las máscaras se multiplican, las distracciones se intensifican y las voces externas intentan dictar el valor de cada uno. En medio de esta tormenta silenciosa, León tiene la misión de mantenerse firme en su centro para demostrar que la verdadera luz no se negocia, no se mendiga, no se imita. Se recuerda. El mundo moderno ha perdido algo esencial, la capacidad de verse a sí mismo sin filtros. Y aquí es donde la presencia leonina se vuelve medicina. Su fuerza, cuando está alineada, no impone, revela. Su voz no domina, despierta. Su fuego no compite, inspira. León se convierte en un faro, no porque quiera liderar, sino porque su coherencia interna es tan inusual en estos tiempos que otros instintivamente buscan su calor para recordar quiénes son. La misión de León en esta era no es salvar al mundo, sino encarnar un tipo de estabilidad emocional y espiritual que el mundo ha olvidado. Una estabilidad que nace de la autenticidad, no del ego, de la integridad, no del aplauso. Por eso, cuando un león vive desde su centro, se convierte en un símbolo, un recordatorio viviente de que uno puede ser fuerte sin dejar de ser sensible, brillante sin dejar de ser humilde, poderoso sin necesidad de dominar a nadie. Y sin embargo, esta misión tiene una paradoja. Para cumplirla, León debe hacer algo que va en contra de sus instintos más antiguos: dejar de buscar la aprobación del mundo al que está llamado a iluminar. Su luz no debe reaccionar a las sombras ajenas, sino permanecer encendida incluso cuando nadie la reconoce. Solo así puede convertirse en un punto de referencia para otros en momentos de oscuridad colectiva. En la era actual, una era de identidades fracturadas, vínculos frágiles y crisis internas silenciosas. La tarea espiritual de León es mantener vivo el fuego del corazón.
no un fuego ostentoso, sino uno estable, sereno y continuo. Su presencia debe convertirse en un refugio para quienes están perdidos en la duda. Su autenticidad debe servir como mapa para quienes han olvidado cómo escucharse a sí mismos. Su fortaleza debe ser un recordatorio de que la vida no se ilumina desde afuera, sino desde un núcleo que no se puede comprar ni imitar. El león de esta era es un guía silencioso. No lidera desde el trono, sino desde la coherencia. No inspira desde la distancia, sino desde la cercanía del corazón. No enseña desde la perfección, sino desde su proceso constante de regresar a sí mismo una y otra vez. Y cuando vive así sin forzar, sin demostrar, sin buscar reconocimiento, activa un tipo de energía que el mundo necesita desesperadamente, la energía del sol interior, estable, consciente, invencible. La misión de León, por lo tanto, no está en lo que hace, sino en lo que es. Está en la manera en que sostiene su verdad, incluso cuando cambia el viento. En la forma en que protege su corazón, incluso cuando se siente vulnerable. En el modo en que decide seguir brillando, aunque el mundo parezca apagado. Porque cuando un león recuerda quién es, permite que otros recuerden lo que pueden llegar a ser. Y ahora, león, después de haber recorrido las cámaras secretas de tu fuego interior, después de mirar tu herida, tu sombra, tu coraje y tu misión, llegamos al punto donde el viaje deja de ser una búsqueda y se convierte en un reconocimiento. No un reconocimiento externo, de esos que se evaporan con el tiempo, sino uno mucho más íntimo, más silencioso y más poderoso, el reconocimiento de tu propio sol. Ese sol que no nació para el aplauso, sino para la verdad. Ese sol que no vive en la mirada ajena, sino en tu centro más profundo. Quizá durante años creíste que tu luz dependía del mundo de las personas, de lo que logras, de lo que proyectas. Creíste que tu valor se medía por la intensidad con la que brillabas para otros. Pero ahora, después de este viaje, puedes ver lo que siempre estuvo allí. Tu luz no necesita ser vista para existir. No necesita ser celebrada para ser real. No necesita ser validada para ser valiosa. Tu luz es tuya porque nace de un lugar donde nadie más puede entrar tu corazón. Este es el momento en que el león suele sentir una mezcla extraña de alivio y revelación. Alivio porque ya no carga con el peso de demostrar nada. Revelación porque al soltar ese peso, descubre un brillo distinto, más estable, más auténtico, más propio. Es la luz que aparece cuando ya no estás intentando ser quien creías que debías ser, sino quien realmente eres. Y allí, en ese espacio sagrado, donde finalmente te reconoces, ocurre algo que transforma tu destino. Tu misión deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. Ya no lideras para impresionar, inspiras sin quererlo. Ya no buscas abrir corazones, los abres simplemente existiendo desde tu verdad. Ya no necesitas ser fuerte, tu vulnerabilidad se convierte en tu mayor fuerza. Ese es el misterio del león despierto, ilumina sin intención, sostiene sin sacrificio, transforma
sin imponerse. Ahora, al final de este viaje, quiero que escuches algo que quizá nadie te dijo con verdadera profundidad. No tienes que ser grande para ser luz. Simplemente tienes que ser tú. Porque tu corazón siempre fue un templo, no un escenario. Tu fuego siempre fue guía, no espectáculo. Tu presencia siempre fue camino, no competencia. Y cuando finalmente abrazas esa verdad, tu sol interior se alinea con el sol del mundo. Y algo dentro de ti se enciende de una manera irreversible. Así este viaje no termina aquí. Lo que acaba es la ilusión de que tu valor depende del exterior. Lo que comienza es una forma nueva de caminar desde la dignidad, desde la coherencia, desde ese brillo silencioso que nadie puede apagar. Has regresado a tu centro, León. Has vuelto a tu fuego. Has recordado tu misión. Y ahora, por fin, puedes avanzar sin miedo. Porque la luz que buscas siempre fuiste tú.